Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en una clase más con el doctor Daniel Schigel, conceptos fundamentales de Lacan. Como siempre, Daniel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Saludarte. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece a mí es, es interesante pues para toda la comunidad del área psicoanalítica lacaniana y, ¿por qué no?, para todos los interesados y, ¿por qué no?, también profesionales de la economía política. El tema de hoy es la influencia de Marx en Lacan. Para esto, pues ahora sí que me quedo sin introducción. Yo quisiera estar totalmente a la expectativa en este video. Ha habido algunas cuestiones en redes sociales sobre qué tanta convergencia hay de lo que dijo Marx en lo que dijo Lacan. Hay algunos, por supuesto, lacaneros marxistas. El caso más ejemplar y seguramente el más popular es Slavoj Žižek. Tendríamos también por ahí Alan Badiou. Tendríamos también, por ejemplo, a Althusser, quien, si bien no es netamente lacaniano, sí que utiliza términos del estructuralismo, poner su marxismo, y podemos ver ya dentro, si se quiere, de las personas, diría yo, no que están subidas en ese pedestal de los grandes filósofos, pero sí que son personas increíbles en el sentido en el que están trabajando pues a partir de la obra de Lacan y de Marx. Pues también eso, tendríamos también a personas uniendo estas dos teorías pues para dar una interpretación, sobre todo con lo que tiene que ver en el marco de la temporalidad social, de qué está pasando con el COVID, del qué va a pasar, del cómo es que se está dirigiendo a los países en América Latina, en Europa, etcétera. Es decir, suele ser un tema que merece este video, pues el preguntarnos cuánto de Marx queda en Lacan. Y para esto ahora sí, pues te cedo la palabra. ¿Cómo estás? Y que continúes con una introducción y iremos sacando preguntas pues correspondientes a lo que menciones. Bien, bien, gracias. Yo creo que con Lacan pasa lo mismo que con los grandes pensadores, ¿no? En general suele abrirse dos interpretaciones, una más bien hacia el lado de la derecha y otra hacia el lado de la izquierda, ¿no? Pasó Sí, con Hegel, por ejemplo, la izquierda hegeliana, la derecha hegeliana, y sí. con Lacan también tenemos una izquierda lacaniana predominante, ¿no? Diría en el campo intelectual. Por ahora no hay algo que podríamos llamar derecha lacaniana, pero algunos ubican a Miller ahí, aunque Miller en realidad era maoísta y altuseriano, así que Uh -huh. suena un poco extraño que se lo considere como un conservador. Pero de todas maneras, creo que bueno, son planteos que es interesante de hacer, sobre todo para dilucidar, ¿no? Y distinguir entre esas formas de interpretación posteriores y lo que podría haber sido el pensamiento original de Lacan, quien indudablemente leyó a Marx. Hay que pensar que desarrolló su obra en medio de todo el proceso del Mayo del 68 francés, y Sí. todos los intelectuales de esa época estaban de alguna manera u otra comprometidos con el pensamiento marxista, así que era inevitable que se viera influido por sus conceptos. Yo conozco la anécdota de que cuando Lacan iba a estudiar medicina, en el tranvía leía El Capital de Marx, ¿no? O sea que evidentemente influencias debe haber habido. Pero leía eso como Claro. leía los surrealistas, como leía Heidegger, como leía Sartre, como leía el estructuralismo, como leía Freud también, ¿no? Así como uno debe, de alguna manera, como dice Edelstein, separar a Lacan de Freud, por más que Lacan sin Freud sería inconcebible, ¿no? Porque lo que hace es repensar todo lo que Freud había pensado antes. En el caso del marxismo me parece que sucede exactamente lo mismo, que Lacan, si bien en algún momento, por ejemplo, habla del discurso capitalista, un tema que menciona en una conferencia que da por los años 70 en Italia, si no me equivoco, en Roma, pero que es un tema que después no va a retomar y no aparece en los cuatro discursos que él menciona, ¿no? El Uh discurso de la -huh. histérica, el discurso del analista, el discurso del amo y el discurso universitario. Sí. Aparece ahí como un tema que muchos van a retomar y van a tratar de desarrollar utilizándolo para dar una especie de justificación de cierta posición política, ¿no? Por Sí. ejemplo, en el caso de un psicoanalista argentino que está radicado en España, que se llama Alemán de apellido, que es amigo personal de Cristina Kirchner.
bueno, él evidentemente intenta una especie de síntesis entre Lacan y una posición que, si bien tiene tintes marxistas, se acerca más al populismo, sobre todo al populismo de Laclau, ¿no? Ujú. Eh, que es como una nueva manera de entender el proceso revolucionario que no sería exactamente la misma que la del Marx original, ¿no? De hecho, uno Claro. podría preguntarse hasta qué punto los marxistas son marxistas, ¿no? Hasta qué punto siguen a Marx o se desvían respecto de él. Bueno, como pasa con todo significante, no tiene un significado definido, sino que hay grupos de interpretantes, ¿no? Podríamos decir que le dan un significado que siempre es de orden imaginario y que se acerca o se aleja más o menos a lo que el pensador original suponemos que interpretaba, ¿no? Cuando decía esas cosas. Ha pasado también con Freud, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en lo que sería el pensamiento de la dialéctica negativa de Althusser y Horkheimer, ellos toman elementos de Freud, elementos de Marx y los combinan y, digamos, ellos entienden que la liberación tiene que ver con la liberación del deseo reprimido, algo que Freud de ninguna manera creo que compartiría. De hecho, ya la mención que hace Freud con respecto a lo ilusos que son los socialistas, al pensar que hay sentimientos buenos en el fondo del corazón de los hombres, o su posición crítica con respecto al surrealismo, que era un movimiento netamente enmarcado dentro de una posición comunista y que entendía eh, esa vanguardia artística como una forma de liberar los deseos reprimidos por el capitalismo, etcétera, a él le despertaron risa, ¿no? Digo a Freud, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. la posición de Freud con respecto al marxismo no era justamente positiva, no lo era con respecto al socialismo en general, y en Lacan creo que, si bien hay una influencia, porque él toma conceptos como el plus de goce, el concepto de alienación, que no queda claro en el caso de la alienación, sin embargo, si lo toma más de Marx o de Hegel, ¿no? La influencia hegeliana en Lacan es muy clara. De todas maneras, creo que él hace como hace con todo, ¿no? Lo utiliza a su manera, ¿no? Y hay que ver Sí. en qué manera utiliza estos conceptos, ¿no? Por eso me parecía interesante primero plantear un poco cómo sería si utilizáramos los matemas de Lacan, una buena descripción de lo que sería el populismo contemporáneo, ¿no? Como lo plantea Laclau, por ejemplo. ¿Qué diferencias podría tener con respecto a lo que hubiera escrito Marx si Marx hubiera escrito en términos lacanianos? ¿Y cuál es la posición específica de Marx acerca de lo que es el discurso capitalista? Me parece que Wow. puede dar resultados interesantes. Esto es todo especulación mía, es un intento de formalización, pero bueno, Excelente. vamos a ver cómo resulta, ¿sí? Se vale. Entonces, primero voy a mostrar este esquemita, que sería lo que yo entiendo, no sé si se lee bien ahí, es la Ujú, posición de Laclau con respecto al discurso capitalista. Para Laclau tenemos un amo y un esclavo, ¿sí? ujú, Tenemos a alguien que produce objetos para satisfacción de la clase dominante, ¿no? Entonces, ¿qué es ujú. eso? ¿Qué es el discurso capitalista? Y es el discurso del amo, ¿no? No habría Ujú, diferencia entre el discurso capitalista y el discurso del amo tal como lo entiende Lacan, porque ujú, lo que tenemos es una clase dominante que podríamos representar con el S1, que ujú, fuerza el S2, que serían los trabajadores, a producir objetos de satisfacción, que son los A, ujú. y después tendremos ahí a un sujeto reprimido, el sujeto en falta, que es el que quedaría excluido por el sistema, ¿no? La gente marginada, esos que para la CLOT son los que tienen que cobrar voz y hacerse oír y reclamar y reivindicar su lugar dentro de la estructura social, que son los marginales, los excluidos, ¿no es cierto? Eso se relaciona mucho con lo que se llama posmarxismo, con el neofeminismo y otros movimientos por el estilo. Y lo que él entiende por revolución populista, para mí, sería modificar las cosas con esta estructura, ¿no? Ujú, Donde el sujeto desclasado, el sujeto ujú, excluido, el sujeto en ujú, falta, el que está ujú. marginado, pasaría a tomar el papel protagónico, exigiéndole a la maquinaria productiva, ¿no? A la maquinaria de generación de bienes que seguiría funcionando igual, porque él no plantea una destrucción del capitalismo, sino una reivindicación de los grupos identitarios excluidos, le Claro. exigiría la evolución de aquello que le ha sido quitado, ¿no? Que le ha sido arrebatado al haber sido puestos en una situación marginal respecto del sistema productivo, ¿no?
En la CLO no Sí. hay la idea de el sujeto revolucionario como el trabajador, que sería la posición que ocuparía acá el S2, ¿no? El que sabe y produce para el amo, sino que la emancipación sería la emancipación del marginal, ¿no? Que acá estaría representado por el sujeto barrado, ¿no? Entonces la idea sería que recuperar los objetos de satisfacción, exigiéndole al sistema una especie de retribución por aquello que le fue quitado originariamente, ¿no? Porque hay como una especie de mito de que los marginales han sido marginados por el sistema, que tenían y ya no tienen, entonces eso que tenían le debe ser devuelto. Eso sería la base de la revolución populista, ¿no? Eso es Ah, como yo graficaría la posición de la CLO en general, la posición de los postmarxistas, ¿no? De los que están de acuerdo con los gobiernos de orden populista, como el kirchnerismo, la posición de Chávez, Maduro, Lula, etcétera, ¿no? Que no es tanto ir en contra del sistema capitalista, sino exigirle al sistema capitalista que incluya a los que han sido excluidos y que estos reciban, a través de la mediación del Estado, aquello que les ha sido arrebatado, ¿no? ok, perdón, Daniel, no quites la imagen, por favor, para preguntarte algo. Sí, Veo que tienes, bueno, el sujeto barrado está a la izquierda, a mi izquierda, ¿no? Y sí, después tienes que el sistema sería S1, S2 y la retroacción, ¿no? Después claro. el objeto A, que es el que demanda, me parece, el sujeto, es decir, la Claro, satisfacción exactamente. se la demanda a este sistema. La pregunta, a ver si te fui siguiendo bien, si no, por favor, corrígeme. Sí, Este S1 y S2 es exactamente el S1 y el S2 que está arriba, ¿o no? El exacto, sí. S1, el No, no S1 plantea que del tenga que cambiar el ajá, sistema, o sea, sigue habiendo alguien que trabaja para un amo, o sea, la burguesía, el excelente, trabajador wow, y su relación productiva seguiría manteniéndose igual, excelente, pero el sujeto que había sido puesto afuera del sistema, que es el excluido, digamos, sería aquel que ha quedado sin voz ni voto, digamos, que vive en la marginalidad, ese pasaría a jugar el papel protagónico. Se le daría visibilidad, se le daría voz, sobre todo a través del intelectual comprometido que jugaría ahí un papel mediador, y le exigiría al Estado que el sistema productivo, a través de la imposición de medidas restrictivas, impuestos y demás, le devuelva lo que le fue arrebatado, que es el objeto que originariamente había sido de él, ¿no? La idea sería que brillante, originalmente tenía y ahora no tiene, ¿no? Me parece que brillante, eso resume brillante. bastante bien la posición de la CLO. Ahora, ¿es esta la posición marxista original? No. Yo No, me animo a hacer otro esquema diferente. Doy vuelta a la ajá, página por favor. Ajá. y ahí te complico más las cosas. Sí, Sería lo que a mí me parece es la posición marxista, ¿no? La posición ok, marxista original, la de lo que sería el comunismo científico, como Marx lo plantea, es diferente porque él sí, plantea que hay un sistema, ¿no? Un sistema productivo, que podríamos resumir ahí con ese S1, ¿no? Que marca una especie de bipartición, ¿no? En dos niveles. El nivel sí, del saber, que sería el ideológico, y el nivel de la producción, que estaría por debajo de la barra, ¿no? Lo que nosotros veríamos ujú, es el saber, que hegemónicamente es dominado por los burgueses, digamos, básicamente ujú, abogados, científicos y todos los que ujú, están al servicio de justificar el sistema productivo, ¿no? Y darle una base ideológica, y por debajo se produciría todo lo que tiene que ver con lo económico. Ahora, sí, fíjate que yo a eso económico le di la fórmula del fantasma y sí, voy a pasar a explicar por qué motivo, ¿no? Yo entiendo que, como aclaro ahí un poquito más abajo, antes de ir a la revolución comunista, sí, la idea de Marx es que la estructura del fantasma estaría dada por el hecho de que el sujeto, en este caso no sería el marginado, sino el sujeto productivo, ¿no? Sería el ujú, obrero, ujú, tiene una falta, una pérdida que tiene que ver con que el producto de su trabajo le ujú, pertenece al otro, ¿no? Ese ujú, otro, la A mayúscula, y ujú, en el lugar del otro estaría el burgués, pero el burgués sería solo un instrumento al servicio del gran otro, ¿no? El gran otro exacto, sería el sistema capitalista en general, que está en función de arrebatarle el producto de su trabajo e impedirle alcanzar la autoconciencia, ¿no? Porque eso es lo que plantea Marx en los manuscritos de 1844 y es como su antropología, ¿no? La concepción ujú, antropológica de Marx, que sería su concepto de alienación,
Es que, Ujú, siguiendo a Hegel, el ujú, objetivo de la existencia es la autoconciencia, ¿no? Es alcanzar conocimiento ujú. acerca de quién soy yo, ¿no? Yo podría alcanzar ese conocimiento si los objetos que yo produzco fueran algo en lo que pudiera reflejarme, ¿no? E identificarme con eso que yo produzco. Entonces, el trabajo original, en el sentido verdadero del término, sería eso, ¿sí? Sería el producto, como algo en lo cual yo puedo reflejarme y alcanzar conciencia de mí mismo. Sí. Bueno, bueno. Entonces, Ajá. eh, Sí, adelante, adelante, perdón. Entonces, la idea es que a cambio, ¿no? Como una especie de satisfacción sustituta, lo que el gran otro le da al trabajador es dinero, ¿no? Por eso ahí puse el signo pesos. Le da un salario, ¿no? Un salario mínimo para que pueda subsistir. Esa sería más o menos la construcción de Marx acerca de la relación de la explotación capitalista, que no es la misma que en otros sistemas políticos. Pues Pero, la revolución comunista, ¿sí? Se lograría, ¿de qué manera? Bueno, logrando que el trabajador, como sujeto en falta, recuperara ese objeto que le había sido arrebatado y lograra a través del reconocimiento convertirse en un sujeto completo, ¿no? sí. O sea, el objetivo de Marx sería que el sujeto no tuviera falta, ¿no? Que la Ujú, falta fuera cubierta por la recuperación del objeto perdido, que en el ujú, caso de Marx es el objeto producto de su trabajo, ¿no? ujú, Entonces la revolución comunista llevaría a esto, al abolirse la propiedad privada, desaparecería la superestructura ideológica, el S1 podríamos decir que es la propiedad privada, ¿no? Que es la que organiza ujú, en última instancia el sistema productivo y la diferencia social que hace que el obrero deba vender su fuerza de trabajo al capitalista, y al ujú, final se lograría este circuito de autorreconocimiento y autoconciencia sin necesidad de otro, ¿no? No hay un ujú. otro para Marx, ¿no? Pasar por el otro no es necesario, eso se hace necesario solo en los sistemas en los cuales existe una división de clases sociales. Cuando las clases sociales desaparecen, todos los sujetos están en pie de igualdad, todos poseen los objetos que producen ellos mismos, y gracias a esa posesión y ese reconocimiento logran alcanzar el carácter de un sujeto completo, ¿no? Al que no le falta nada. Claro, Entonces, perdón. sí, Sí, Daniel, antes de que pasemos a lo siguiente, me quedó a mí una duda, espero que pudiera emplearla. Sí, sobre el esquema, eh, eh, pones arriba SS2 en el primer esquema que pusiste de esto de Marx, y abajo sí. pones el fantasma que sería, dijiste que sería, La mm, relación entre el trabajador y el producto de su trabajo. ¿por qué el fantasma ocuparía ese lugar? Es lo- Porque la idea para mí es que para Marx hay una especie de relación fantasmática con el objeto de trabajo. Eso no es lo que Marx dice, ¿no? Pero plantear que si uno pudiera recuperar ese objeto lograría la satisfacción plena es lo propio del fantasma neurótico, ¿no? mm, ¿Cuál es la idea básica del fantasma neurótico? Que la falta es una cuestión circunstancial que se podría llegar a superar, ¿no? Que mm, de alguna manera el perverso es el que logra justamente esa recuperación, ¿no? Porque logra reincorporar el objeto que le está perdido, o sea, puede hacer lo que él desee para lograr el goce pleno, ¿no? La plena satisfacción de sí mismo. En el caso de Marx, esa satisfacción se daría a través del reconocimiento, pero ese reconocimiento no es un reconocimiento que requiere de otro, sino que es algo que podríamos considerar autoerótico, ¿no? Yo me satisfago con el objeto que yo mismo produzco, porque esa satisfacción es una satisfacción de saber lo que yo puedo con ese objeto, ¿no? De lo que yo produje, de lo que yo hice. Entonces, yo utilicé ahí el Losange, porque acordate que Lacan cuando plantea el Losange lo plantea como una especie de pantalla y separación. Entonces, para Marx, justamente el S2, o sea, el saber o lo ideológico de la sociedad, lo que genera es la pantalla entre el sujeto y el producto de su trabajo, ¿no? Esa sí, pantalla que hace que ese objeto se le presente como algo que no le pertenece a él, sino que le pertenece a otro, ¿no? Que mm, necesariamente le tiene que pertenecer a otro y lo que él tiene que hacer es aceptar como
una especie de recuperación o plus de goce, si lo queremos decir en términos lacanianos, el Sí. salario que se le da para compensar el trabajo que realizó, ¿no? Cuando en Fí- realidad lo que importa es el objeto producido. Fíjate que con este esquema me hace recordar a algo que precisamente de a ti me ayudó a reflexionar diferente respecto a las posiciones políticas completamente. No solamente a la situación obrero-burgués, si lo queremos ver así, que es que a final de cuentas, quien está en un punto superior, ¿no? En la escala social, está atado al otro, ¿no? Porque de hecho, cuando eres político no puedes decir realmente lo que tú quieres. Tienes que decir ciertas cosas. Y el populista, de hecho, no dice realmente lo que piensa. Está diciendo lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Exactamente. El empresario no hace lo que él quiere realmente, completamente no, porque también está atento a la demanda de lo que la gente le está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo se han producido tropecientos mil cubrebocas y no estuvo en que un empresario dijo, pues como que se me antoja producir muchos cubrebocas, no, fue porque la circunstancia y la gente demandó esa necesidad. Y a veces parece que esta dicotomía, este maniqueísmo de clasificar la sociedad en dos partes, entre los buenos y los malos, pues implica que esos malos los veamos como si no fueran personas. Los vemos o como demonios o como dioses, diría yo, de forma muy metafórica. Como demonios, ¿cuándo? Pues cuando nos están afectando, ¿no? Es que por esto mi vida no tiene sentido, por esto mi vida es insoportable, es un desastre, porque el diablo, sea quien sea que sea el diablo, está actuando y no me dejas seguir adelante. Viceversa, ¿no? Exactamente. Solamente cuando mi presidente F, o ya dije F, bueno, mi presidente F eh, tome las medidas necesarias, mi vida va a cambiar. Y entonces estamos en un pensamiento mítico completamente. Ya para dejarte la palabra de nuevo, perdón, pues Jean Piaget con su epigenética nos mostró claramente cómo el pensamiento va evolucionando, la cognición, y llega un punto en el que uno llega a ser capaz de pensar por uno mismo, no se deja engañar tan fácil, tiene un criterio propio, es la adolescencia cuando uno comienza a tener pues esa visión de qué quiere ser, de cómo distinguirse del núcleo familiar, de empezar a tomar decisiones fuera de lo correcto. Entonces, a mí me parece que esto es un pensamiento, no quisiera decirlo peyorativamente, pero es un pensamiento todavía algo pueril. Algo pueril. Existe lo bueno y existe lo malo. Y caray, pues de acuerdo a lo que yo he reflexionado, lógicamente nada es absolutamente malo ni absolutamente bueno, porque tú tienes de alguna otra forma la capacidad de saber qué hacer, qué hacer. Es como cuando dice, es que, y esto se ve mucho en terapia, Daniel, ya para finalizar, es que mi pareja me hace sentir muy mal y es algo que se trabaja y cuesta, ¿no? En terapia. ¿Por qué permites que te haga sentir mal y por qué te sientes mal y qué puedes hacer tú para que esto no te afecte? O sea, cuando le metes la responsabilidad a alguien dentro de sus problemas, que la responsabilidad no es igual a que es omnipotente y que todo lo puede, no, sino que sí hay cosas que puede hacer la persona. Hay cosas que no puede y cosas que sí, pero las que sí puede, que las haga. Y cuando uno trabaja esto en sesiones terapéuticas, lo que va a venir a pasar es que la persona sana se hace responsable de lo que sí le toca, de lo que no, no. Y me parece que este tipo de maniqueísmos pues invitan a eso, a que uno tenga un chivo expiatorio para poder depositar todas las cosas en las que quizás podría mejorar. Solamente eso, adelante. Sí, sí, es interesante lo que planteas, pero también es cierto que muchas veces la persona en realidad es al revés, porque el neurótico generalmente se hace responsable de él para no responsabilizar al otro. Mm, Para no aceptar la falta en el otro, asume su propia falta y se culpa por eso, ¿no? Pero ujú, queda empantanado en eso y no puede hacer nada al respecto. Así que ujú. depende del caso y es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Porque, Ok. digo, por un lado está así el margen de responsabilidad
o libertad, si se quiere utilizar el término que tenemos dentro de la estructura social, que aparte fuera de una sociedad no tendríamos absolutamente ninguna, porque eso es algo que tampoco se tiene en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los animalistas piensan que si viviéramos en la naturaleza seríamos libres, cuando en realidad lo más probable es que seríamos pasto de las fieras. O sea que en realidad, eh, ¿dónde está la libertad, no? Puede haber algo que podamos llamar libertad si no hay una separación respecto a la naturaleza que esté dada por la cultura, y esa separación es a su vez un sometimiento al lenguaje. Y entonces no tenemos que sustituir una dependencia por otra. Bueno, es el eterno problema, ¿no? Es algo Mm. de que no podemos encontrar solución. Y el problema justamente es que las construcciones revolucionarias, populistas o comunistas pretenden que exista una solución, ¿no? Que sea posible eludir el problema. Fíjate que interesante cómo en la concepción marxista, que se considera, digamos, comunitarista. Sin embargo, el resultado al que apunta Marx desde los manuscritos de 1844 es ultra individualista, ¿no? Es la idea de una satisfacción autoerótica, donde no es necesario pasar por el ámbito del otro, porque el otro representa el enemigo, representa la diferencia de clase, ¿no? La mía y la del otro. Entonces tiene que abolirse esa diferencia para que todo sea mío o de nosotros, si queremos hablar de un sujeto colectivo, pero no deja de ser un resultado que lo que busca es la autosatisfacción, ¿no? A través del goce del objeto. Con lo cual, fíjate qué cercano está en realidad esto, y acá viene la paradoja y a eso está apuntando, en realidad a lo que a lo que Lacan va a llamar el discurso capitalista. Por eso también es muy interesante, que muchos hablan de, Lacan habló del discurso capitalista, está bien, lo hizo una sola vez, no volvió a tratar el tema, pero dijo que el discurso capitalista marchaba y dijo cosas muy extrañas con respecto al discurso capitalista. Por ejemplo, que en el discurso capitalista el que manda es el sujeto. Y entonces, ¿cómo eso puede ser la explotación del hombre por el hombre si el que manda es el sujeto? Entonces, ¿a qué capitalismo se está refiriendo Marx? Evidentemente, Marx observó que había una transformación del capitalismo respecto de el que existía en la época, perdón, Lacan observó una transformación del capitalismo respecto al que existía en la época de Marx. Y no es tampoco la conclusión a la que él llega la misma que la de Laclau, porque si bien es cierto que algunos dicen, bueno, el discurso capitalista, como lo plantea Lacan, es como una variante del discurso del amo, Ujú. sí, pero no, porque fíjate que cuando te mostraba recién el esquemita que hice sobre lo que sería la revolución populista para Laclau, la idea Sí. es que el sujeto pase a cobrar el lugar del amo, ¿no? Pero qué curioso que justamente eso es lo que sucede para Lacan en el discurso capitalista. Paradójicamente. Mira, te voy a mostrar el esquema que hace Lacan. No es mío este, es de Lacan. No sé si se ve bien ahí. Ahí. Ahí está bien. Ajá. Sí, porque estoy usando otras hojas que tienen escrito atrás. Fíjate que ahí el discurso capitalista para Lacan, ya no para Marx ni para Laclau, tiene al sujeto en el lugar del amo, ¿no? Y el sujeto, eh, reprimiendo, digamos, los fundamentos del saber que estarían dados por el S1, ¿no? Recordemos que el S1 Ujú, siempre son supuestos del saber vigente en una época determinada, le exige ujú, al saber que sea, o sea, le da lo mismo si es el saber científico, si es un saber pseudocientífico, lo que sea, le exige la producción de objetos que le den satisfacción, ¿no? Y ujú, este circuito para Lacan marcha. O sea, es algo que ujú, funciona perfectamente. También dice que tarde o temprano termina por reventar. Y yo me ujú. preguntaba hasta qué punto esto no se parece a lo que veíamos recién, de lo que plantea Laclau acerca de el sujeto excluido por el sistema convertido en amo, ¿no? O sea que en Ujú. última instancia, eso de un sujeto que le exige al saber objetos que lo satisfagan, termina siendo la actitud del neomarxismo actual, ¿no? Donde el planteo es, bueno, como no podemos destruir el sistema capitalista, le exigimos al sistema que nos devuelva lo que nos ha quitado. Y Ujú. eso justamente para Lacan es lo que no puede marchar, ¿no? No es la vía a la cual debería apuntar lo que sería, por ejemplo, el discurso del analista, ¿sí? Sí. Igual
recordemos que esto lo dice Lacan en un contexto político determinado y no vuelve sobre el tema porque a él no le interesa la política, lo que le interesa es tratar los discursos que son relevantes para la práctica analítica. Y este para él no lo es, por eso no lo retoma. Pero es interesante como en este circuito que él dice que funciona tan bien que termina en una retroacción positiva que lleva a que el sistema reviente, podemos ver reflejado lo que sucede con todos los grupos identitarios que le exigen al sistema, al saber, queremos llamar el sistema jurídico, por ejemplo, Sí. leyes que reparen la injusticia que sufre al haber perdido el objeto, ¿no? El objeto que míticamente perdió, ¿no? Que se supone que alguna vez lo tuvo y ya no lo tiene más. Y Lacan tiene muy claro que eso es un mito, no hay pérdida, no hay tal cosa como la pérdida de un objeto que había, porque el objeto A no es nada, ¿no? Eso lo vimos cuando vimos el esquema de la alienación y separación, ¿no? Sí. Entre el sujeto y el objeto, perdón, entre el sujeto y el A, el otro, el gran otro, tenemos lo único que hay como intersección, que es el conjunto vacío, ¿no? Y eso es el A, el conjunto vacío. Lo único que tienen en común es la falta, ¿no? O sea, la falta estructural que se da en cualquier gran otro, digamos, en cualquier sistema simbólico, que coincide justamente con la falta estructural en el sujeto, el cual recibe del otro nada más que un significante, que no significa nada, que es su nombre, y que él va a buscarle un sentido al campo del otro, ¿no? Tratando de lograr una especie de definición de quién soy yo, ¿no? En última instancia, eso es lo que consideraría Lacan un error, ¿no? Para Lacan el error es justamente lo que Marx plantea como el resultado de la revolución comunista, eso de que el sujeto pueda convertirse en alguien que es, cuando de lo que se trata es del des-ser, o sea, el reconocimiento de que no somos, no hay un ser yo. ¿Quién soy yo? Eso no tiene respuesta. No tiene respuesta posible porque cada vez que me embarco en el campo del otro, tratar de encontrar quién soy, bueno, no encuentro nada más que significantes, ¿no? Esa es la conclusión de Lacan, que en realidad a través de ese mecanismo del saber, que es lo que planteaba Marx en los manuscritos de 1844, en realidad no logramos ningún tipo de satisfacción completa, que es lo que Marx pretendía, ¿no? Así que lo que Marx planteaba como la revolución comunista, como la recuperación del objeto perdido y llegar a un sujeto completo, donde desaparezca la falta y todos seamos iguales en el sentido de que nada nos falte, bueno, eso para Lacan no tiene sentido, porque es contrario a la estructura del sujeto. Sería como que no haya más sujetos. El sujeto tiene que estar en falta, si no, no es sujeto. Así que no hay en Lacan ningún tipo de reivindicación por ese lado. Además, fíjate que en el caso de la alienación y la separación, para Lacan, la alienación no Sí. sería lo que Marx llama alienación, porque para Marx, ¿en qué consiste la alienación? En que nos es arrebatado el objeto, ¿sí? El objeto del trabajo le pertenece a otro. Y eso en realidad es la separación, no la alienación. O sea, lo que Lacan entiende por separación es lo que Marx entiende por alienación, ¿no? Es el hecho de que el objeto pasa al campo del otro y como recompensa se le da al sujeto un sustituto de ese objeto perdido que es el significante amo, el S1, un nombre y nada más que eso, un significante que lo lleva a buscar un sentido. Y para buscar ese sentido busca otros significantes que lo completen, ¿no? Sí. En última instancia sería lo que Lacan plantea que sucede a nivel de lo que él llama alienación y separación. Con lo cual, la alienación para Marx no es la alienación para Lacan. Y tampoco el plus de goce es lo mismo que la plusvalía, porque ¿qué es la plusvalía para Marx? Ahí Sí. tenemos otro punto en el cual Lacan toma un concepto de Marx, pero lo cambia totalmente, porque ¿a quién le pertenece para Marx la plusvalía? La plusvalía es un valor dentro de la producción que le es arrebatado al trabajador por el otro, o sea, por el burgués, ¿no? En el sistema productivo, el burgués obtiene su ganancia a partir de la plusvalía, de eso que le saca, que no le remunera al trabajador dentro de su trabajo. En cambio, fíjate que el plus de goce para Lacan es algo que le es devuelto al sujeto, no algo Sí. que le es arrebatado. Sería lo que se le da en sustitución del objeto perdido, ¿no? Míticamente perdido, ¿no? O sea, el sujeto le entrega el objeto y a cambio le entrega el S1, ¿no? Eso es el plus de goce. S1 que
no le da satisfacción, por eso es goce, ¿no? Recordemos lo que decíamos la clase pasada, que el goce en realidad es una satisfacción incompleta, imposible y una satisfacción que no es satisfacción, en el sentido de que se llama goce justamente porque no satisface la función. ¿Cuál sería la función que no es satisfecha aquí? La función de darle un sentido a la existencia de la persona y decir, tú eres esto, ¿no? Si sería posible decirle a alguien, tú eres esto, o alguien pudiera reconocerse como siendo tal cosa, ya no sería sujeto, sería una cosa, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad, no hay en Lacan un planteo de orden revolucionario, no tiene sentido. Porque ¿qué es lo que hace el analista? Que sería el que subvierte el discurso del amo para Lacan, ¿no? Lo que más se parecería a un acto revolucionario. Bueno, hacerle dar cuenta justamente al analizante de la poca cosa que es el objeto que está buscando, ¿no? O sea, sería todo lo contrario del planteo de Marx, de decirle, no, no, vos tenés que ir a buscar esos productos que le diste al capitalista, ¿no? Con el televisor, el auto, todo eso que produjiste, vas a lograr la recuperación de lo perdido y te vas a reconocer en eso que produjiste y entonces vas a alcanzar la autoconciencia. Eso en realidad no tiene sentido. Perdón, me fue perdiendo un poco. Igual, generalmente me queda la idea. Lo que aún tengo como incógnita es cuando dices en ese plus de goce que se le devuelve algo como goce precisamente al obrero. ¿Podrás dar algún ejemplo? ¿O es este que acabas de dar del que te compraste una pantalla, del que te compraste una moto? No sé. ¿Qué, qué, qué sería ese objeto que va sustituido por esa falta? No, no, en Marx no existe tal cosa como el plus de goce, ¿no? En Lacan. Lo que se parece dentro de Marx al plus de goce lacaniano sería el Ok, salario que se da al obrero a cambio del producto de su trabajo, que ok. siempre es menos de lo que le correspondería, ¿no? Mm. Por eso esa idea de que no es suficiente, no alcanza. ¿Por qué? Porque si no el capitalista no tendría ganancia. Mm, Ahí, bueno, Marx es discutido por los liberales porque en realidad la ganancia del capitalista viene de una apuesta que el capitalista hace a ganancias futuras, ¿no? Por eso no le puede pagar el total de lo que él espera ganar y aparte, para el capitalista, el pago del sueldo es un riesgo porque puede fracasar en su intento de llevar el producto al mercado. Entonces, a tanto riesgo, tanto beneficio. El trabajador en realidad nunca se arriesgaría en principio porque siempre puede vender su fuerza de trabajo a otro si su empleador fracasa y tiene que cerrar, ¿no? Por ejemplo, eso lo estamos viendo ahora con la crisis en la Argentina, donde hay un montón de pequeñas empresas que están cerrando y como se les ha prohibido a los empresarios echar a la gente, como parte de una medida populista, digamos, por la idea de que están preservando el trabajo de la gente, bueno, las empresas directamente van a quiebra, con lo cual directamente no pagan sueldo y tampoco pueden producir ningún tipo de ganancia para el empleador. Entonces, sí. la idea es que si el mercado funcionara libremente, bueno, en caso de que el empleador fracase, el trabajador debería poder ir a buscar el trabajo en otro lado, ¿no? Pero muchas veces Completamente. cuando el trabajador reivindica participar de la ganancia capitalista, ¿no? Que es la reivindicación más común dentro de los populismos, no quiere participar de sus pérdidas. Claro. Ahí está, ahí está Es la cuestión. precisamente, ¿Quién quiere perder, no es cierto? ¿Quién quiere es, perder? Nadie. es precisamente lo que te iba a añadir, Daniel, que de hecho en este pacto, ya sea jurídico o incluso informal, si la empresa llega a destruirse, a fallar, lo que sea, esa persona está en deuda contigo. O sea, jurídicamente o informalmente, ¿cómo yo no sé, pues el trabajador está, si se quiere, más asegurado que el empleado. Sí, se la está constantemente. Y aquí también, para seguir, que es un punto que te va a interesar bastante,
ya lo tocaste poquito, me parece que hay que tocarlo un poco más porque es por ahí la parte que se considera, eh, es como el núcleo que teoría para decir que los capitalistas o los críticos del comunismo pues son personas malas, ¿no? Así completamente, que son malas. ¿Y cuál es este punto? Que muchas veces no se hace la pregunta si el marginado, sea marginado que sea económicamente, culturalmente, sexualmente. No hay esta pregunta porque da miedo hacer esta pregunta, pero creo que debemos ser valientes porque las cuestiones son las cosas lingüísticas que nos van a llevar a la verdad. Entonces, casi nadie se hace esta pregunta. Pues será entonces que es una buena persona o es una mala persona, ¿no? Y de pronto esta pregunta no está en esta retórica. Y esta pregunta la hace Peterson en el debate que tiene con Zizek, que bien sabrás, si bien no es de la alt-right como se le califica, sí que comparte cosas con el capitalismo, y Peterson dice, es que Marx en ningún momento en el manifiesto comunista explica por qué el proletariado va a llegar a un grado de divinidad donde las cosas ya van a funcionar bien, y bueno, creo que eso explicaría bastante pues esta parte de las dictaduras, esta parte donde el socialismo ha fracasado pues a niveles insospechables, dejando en la quiebra ciertos países, para no dar ejemplos claros, y que si nos damos cuenta, está latente el tener que responder a esta pregunta: ¿por qué un grupo identitario tendría que ser necesariamente bueno? Sí, puede que alguna persona sea víctima de algo, pero eso no la redime de ser alguien que puede hacer daño, para nada. De hecho, me parece que lo que dice el psicoanálisis en general, me atrevería a decir que en general, porque lo he escuchado de Freud, lo he escuchado de Jung, lo he escuchado de Lacan, pues es que en la naturaleza humana pues hay cosas que no son tan civilizadas, ¿no? Hay agresión, hay odio, hay deseo de poder. Entonces, todo eso hay que considerarse para no creer que las personas que han pasado un mal momento, sea por la razón que sea, pues significa que jamás van a hacer daño. Puede que sí, que sea una persona un poco más empática y que sea responsable con los demás. Puede, no, pero no es garantía para nada. Y Peterson, de hecho, con esto cierro ya, es lo que él decía, sobre todo a los nazis, respecto a los nazis, perdón, lo que él decía era que Hitler representaba la sombra del pueblo alemán. Y en Jung, pues la sombra sería esta parte negativa del sí mismo, ¿no? La destructiva, autodestructiva, la agresión, el daño, toda esa parte que inconscientemente pues está ahí reprimida. Y que entonces, pues, ¿qué es lo que va a venir a hacer Hitler? A lanzar un discurso donde va a decir que pues, los judíos son lo peor y que hay que eliminarlos completamente. Y aquí el punto es que hay muchas personas que se redimen diciendo, como soldados, yo solamente seguía órdenes, ¿no? Pero ojo, ¿por qué aceptaste esa orden? ¿Por qué aceptaste ese discurso? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Y Peterson responde, pues es que latentemente en ti también estaban los deseos de hacer eso. Nada más que tuviste este chivo expiatorio que fue Hitler, pues para, si algo salía mal, lo culpabas a él y no te culpabas a ti de tu verdadero deseo, ¿no? Y ya con esto finalizo, que también Foucault decía, hay que cuidarnos de los fascistas, pero sobre todo del fascista que llevamos dentro, ¿no? Foucault, eh, por más que haya sido el Partido Comunista, que haya sido considerado ahora actualmente como un pilar de las nuevas izquierdas, Foucault creo que era muy claro con cuál era la naturaleza del ser humano, y que no debemos de creer que porque ciertos filósofos se adhirieron a partidos comunistas, necesariamente tenemos que hacer esa lectura de que hay que ser comunistas. No, hay cosas muy rescatables y tú lo sabrás, también de Gramsci, también de quién más se me está pasando alguien. Bueno, Bueno, lo dejo Sartre, así. por ejemplo, porque fíjate, Sartre, por eso de ejemplo. Sartre lo estaba pensando, él podría haber sido tranquilamente, si hubiera seguido fiel a lo que fue el texto Ser y la Nada, un modelo para el pensamiento liberal o libertario, ¿no? Exactamente, Él exactamente. planteaba la libertad individual en un sentido radical que ni siquiera Lacan aceptaría, porque obviamente Lacan no creía en la libertad. De hecho, cuando le preguntan una vez con respecto a la libertad, se ríe, dice, disculpe que me ría, pero es un término que yo no suelo utilizar. Sí, 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 lo vi. Porque bueno, para él obviamente estamos sometidos al lenguaje, así que no existe tal libertad. Pero Sartre sí, Sartre era un pensador totalmente individualista, pero después por una cuestión de compromiso político empieza a tratar de encontrar
una especie de transacción entre su concepción y la dialéctica marxista, y bueno, empieza su adhesión a, ya sabemos, ¿no? Al maoísmo en un caso, al estalinismo en otro. Se niega a recibir el premio Nobel de Literatura porque se lo habían dado al Solzhenitsyn al mismo tiempo, y Solzhenitsyn era, digamos, había huido de la Unión Soviética por haber sido perseguido por el régimen stalinista. Después se reunió también con Castro. Bueno, en fin, el compromiso político suele ser la catástrofe del filósofo. Pero de alguna manera el filósofo es como que no puede evitar, por un lado, cierta aberración por el capitalismo como identificado, ¿no?, con lo que es, o sea, con un sistema económico determinado de intercambio de mercancías, sino con lo que llamamos el consumismo bobo, ¿no? El consumismo de comprar por comprar cosas y buscar satisfacción en eso, cuando en realidad eso lo aborrece porque él es un elitista del pensamiento, pero en vez de plantearse como el elitista del pensamiento, al contrario, habla de que el saber no es bueno por sí, y que la verdad está en el marginal, y termina en una especie de gran confusión bastante extraña, ¿no? Eso lo veo en muchas personas que son muy buenas y muy sinceras, y reivindican realmente la posición comunista, pensando que es la mejor, ¿no? De hecho, yo de joven era comunista, y pensaba bueno, que una persona que se definiera comunista era buena, ser necesariamente, y que los capitalistas eran necesariamente malos. Después me di cuenta de que no era así cuando me enamoré de una mujer que era de derecha, y bueno, me di cuenta de que no era mala, y tampoco su familia, y bueno, en fin. Con eso quiero decir que todo esto es muy subjetivo, tiene que ver mucho con lo imaginario, y que en última instancia lo importante acá es tener en cuenta que Lacan, con los conceptos que toma de Marx, porque hay conceptos que toma de Marx, hace lo que quiere, como lo hace con todo, digamos, y los da vuelta en función del uso que puede darles en la teoría psicoanalítica, que no es una teoría política. No tenemos que pensar a Lacan como alguien que desarrolla una convicción filosófico-política que pudiera tener aplicaciones en ese sentido. Es cierto que después hay un desarrollo de lo que se llama la izquierda lacaniana en el campo de la filosofía política. Mencionaste dos ejemplos, Zizek, Badiou, yo los admiro muchísimo, son grandes pensadores, pero a la hora de definir lo que entienden por el comunismo siempre se espantanan. Por eso Zizek, por ejemplo, dice, en vez de volver a Marx, hay que volver a Hegel, y Badiou habla del comunismo, pero tampoco queda muy claro qué es lo que él entiende por comunismo, como ya te lo había dicho en otra clase. Así que lo que me parece importante es ir despejando dudas, ¿no? Y mostrar cómo el hecho de que haya conceptos que Lacan utiliza tomados de Marx no quiere decir que haya sido marxista, igual que el hecho de que tome conceptos de Heidegger no quiere decir que haya sido nazi, por ejemplo, porque Heidegger lo era. ¿Se entiende? O Ujú. sea, tenemos que mezclar las cosas y tenemos que ponerlas en contexto, que es lo que intenté hacer ahora, y mostrar sobre todo que lo que hoy en día se reivindica como populismo se parece muchísimo más, paradójicamente, a lo que Lacan llamaba el discurso capitalista, ¿no? Que es el discurso donde el sujeto pasa a ser el amo, es el que demanda que le sean dados objetos que lo satisfagan, y que eso marcha, pero que eso no es la función del analista, que es el único que realmente tiene una función subversiva, pero de subversión del discurso del amo, cosa que no sucede, como bien dijiste, en ninguna de las formas políticas que conocemos o que han tenido lugar en la historia, ¿no? Claro. Sí, 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 ya para finalizar, y también última pregunta, Daniel, creo que queda claro ya esta parte de la relación entre Lacan y Marx, ¿no? Que pues era confusa y me parece que ya queda más claro, más claro. Igual y quedarán incógnitas, pero bueno, ya avanzamos mucho. Entonces, sí, algo que también proponía Rousseau, y me parece, me corrige si estoy mal, desde Platón ya estaba, pues un análisis de los sistemas degenerados y los que son fieles, ¿no? Por ejemplo, obviamente el consumismo, lo que es el corporativismo, lo que es ¿cómo se le llama esto? Cuando están programados, por ejemplo, las bombillas para que se terminen más rápido y compres otra. Sí, Entonces, sí, sí, obviamente, absolución, algo así. no, la obsolescencia programada. Exacto. Entonces, sí, estamos hablando de que son degeneraciones de lo que, pues, podrá decir, por ejemplo, Adam Smith, ¿no? O cualquier liberal, ¿no? No te voy a decir algún liberal que eso está bien. Entonces, me parece que a final de cuentas los sistemas filosóficos, políticos aplicados, pues tienen otras consecuencias. Aquí lo importante
y me parece, porque también muchos nos dirán, estoy seguro, es que Marx no ha sido bien aplicado, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, pero aquí lo importante es en su aplicación, pues qué sistemas, a final de cuentas, con todo y sus degeneraciones, pues han tenido provecho de una mejor forma, pues a nivel social, a nivel nación y al final a nivel global, ¿no? Eso será como una pregunta para que se la lleven a casa. Y la última pregunta que te hago a ti, pues sería esta parte en la que quiere decir con esto que mencionas que ser un psicoanalista lacaniano no tiene que ser forzosamente, casi como una obligación que seas marxista, solamente eso. Para mí, totalmente. Para mí es un error pensar que ni marxista ni populista. No, no hay por qué ser ni de una cosa ni de la otra. Ahora que, dadas las circunstancias, haya sucedido que en general todos los que se dedican a las disciplinas sociales, incluyendo a los filósofos en general, tengan esa tendencia a aborrecer el capitalismo por una cuestión que todavía para mí sigue siendo un misterio, pero que supongo que tiene que ver mucho con una cuestión de formación universitaria, de intervención de la política a nivel universitario, de centros de estudiantes y demás, cuestiones coyunturales que, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad de filosofía no eran así, o sea que son relativamente recientes en realidad, y que por supuesto son aprovechadas por los partidos políticos que siempre han utilizado, digamos, la tendencia de los jóvenes de la burguesía que se dedican al estudio, a la investigación, de disciplinas que no tienen que ver con la producción y bueno, han visto ahí un caldo de cultivo adecuado para desarrollar, digamos, las juventudes políticas, ¿no? El brazo armado de sus partidos revolucionarios. Me parece que de ninguna manera eso justifica que porque yo soy freudiano o porque soy lacaniano tenga que ser comunista o tenga que ser otra cosa. No, no, me parece que son temas separados y que, claro, con esta idea que se ha ido inculcando, ¿no? Del compromiso político, que implica que todo es político y que aún lo privado es político y todo lo que hagas es político, entonces si todo es político, nada es político, yo diría. Bueno, porque los significantes que son diferenciales, o sea, se diferencia de lo que no son. Si todo es política, nada es política. Si todo fuera religión, nada sería religión. Bueno, lo mismo con cualquier otra cosa. Entonces creo que, bueno, en realidad hay que tener en cuenta que está bien, si uno quiere puede asumir un compromiso político y al mismo tiempo ser psicoanalista, lo puede hacer, pero no tiene que mezclar los tantos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Empezar pero es muy común, ¿no? Este mecanismo que un psicoanalista conoce de racionalización por el cual uno va cambiándole un poquito el sentido de las cosas que lee para tratar de encajarlas dentro de los esquemas previos de su propio pensamiento ideológico, ¿no? Digo, por ejemplo, tomar que Lacan hable de discurso capitalista cuando se refiere a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que decía Marx del capitalismo, y que lo dice aparte una sola vez, o que hable del plus de gozar y diga que sí, que eso lo toma de la plusvalía, y lo toma de la plusvalía, pero lo da vuelta, como hace lo mismo con tantos conceptos de Freud, por ejemplo, donde la pulsión no es algo del cuerpo, sino algo del otro, la demanda del otro, la pulsión. Bueno, tampoco podemos decir por eso que Lacan sea fiel seguidor de Freud, todo lo contrario, o sea, lo da vuelta y hace con eso en general casi todo lo que lo toma de los otros pensadores, que Heidegger, por ejemplo, toma los neologismos, pero los toma de una manera risueña, y no con la seriedad que Heidegger le daba. Y bueno, en fin, hay que tomarlo como lo toma él, ¿no? Digo, si uno quiere ser fiel a la lectura y obviamente alguien puede decir, bueno, pero vos, ¿qué derecho tenés a decir cómo tenemos que interpretar eso que dice Lacan? No, ninguno. Simplemente es mi interpretación, lo planteo, la pongo y digo, bueno, si algunos tienen un punto de vista distinto, lo pueden exponer. Y de hecho ya hay demasiada gente que lo hace, así que digamos, es hora de plantear otra posición, otra lectura posible, ¿no? Que no sea esa. Que
La intención es esa, generar confusión. Claro, claro. Bueno, Daniel, pues te agradezco bastante por esta clase, por esta charla. Yo me voy reflexionando mucho y quiero decirte felicidades por los esquemas que pusiste. Lo que te alcancé a entender fue brillante, en serio. Así que gran contribución, gran creatividad para ponerlos, ¿no? Entonces, yo espero que realmente también la gente se lleve algo significativo a casa y estamos aquí para atender a sus dudas, a sus sugerencias y por qué no, pues también algunas críticas que puedan tener, pues los vemos aquí abajo y nada, que nos estemos viendo en una próxima clase. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Entonces, pero